A ver, chicos, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto volvernos a encontrar el día de hoy, en esta mañana, para analizar esta temática correspondiente en cuanto a algoritmos y lógica de programación, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar sobre las sentencias condicionales. Hemos venido analizando lo que son sentencias secuenciales. Recordemos que obviamente las sentencias secuenciales, como su nombre lo indica, siguen una secuencia. Tiene que acabar un paso para comenzar el otro, ¿no? Entonces no nos podemos saltar. En cambio, las sentencias condicionales, mire, la palabra mismo nos está hablando de una condición. Entonces, para poder yo desarrollar o irme a una determinada instrucción o paso, primero debo cumplir una sentencia, ¿sí? Las sentencias condicionales, podemos decir que tienen dos posibles caminos, ¿no? Dos posibles apartados, se podría comentar. Uno por el sí y el otro por el no, que ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? A ver, el objetivo de la clase del día de hoy precisamente es reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez problemas utilizando sentencias condicionales. Entonces, mire, de aquí en adelante se nos va a ir ya complicando un poquito más lo que hemos venido viendo de los algoritmos y la lógica de programación, ¿no? Entonces, vamos a irle ya cada vez más complicando, vamos a ir introduciendo mayor cantidad de sentencias. Reflexionar, bueno, ya habíamos dicho analizar y resolventar con mayor facilidad y rapidez problemas utilizando sentencias condicionales. No sé si alguien tal vez resolvió alguna vez la serie de Fibonacci. ¿Alguien tiene la idea? Esa que va sumando el número anterior. Ya, mire, entonces primero, como siempre lo hemos dicho, no tiene que usted analizar el problema, ver las posibles soluciones y qué datos necesita. Entonces, en este tipo de ejemplos, obviamente nosotros ya necesitamos una mayor comprensión del problema y de los datos que necesitamos y de los procesos que se van a realizar para llegar bueno, en el ejemplo que les estoy dando, a una serie correspondiente. ¿Sí? Por eso les decía, de aquí en adelante ya vamos a utilizar ya a resolver otro tipo de ejemplos, ¿no? Listo. Bueno, como les había dicho, las sentencias condicionales, precisamente su nombre nos indica, mantienen una condición, ¿sí? Dentro de las sentencias condicionales podemos encontrar a las simples, a las dobles y también a las mixtas, ¿no? Que ya la vamos a ver. Pero, ¿qué es una sentencia condicional, mire, o selectiva también, que algunos autores lo conocen? La estructura de selección evalúa una expresión condicional. Entonces, en este tipo de sentencias, primero debe haber una expresión lógica, es decir, una expresión que yo vaya a comparar. Por ejemplo, siguiendo con, bueno, vale la redundancia, con el ejemplo que habíamos hecho de sumar dos números, ¿sí? Entonces me dice, sume dos números, se puede decir que sigue una secuencia, ¿no? Pero si a más de esto me incluye, sume dos números. Si el primer número es mayor que el primero, lo sumamos. Si es menor, lo restamos. Mire, entonces aquí ya me está condicionando. Ya no es como hacíamos el ejemplo anterior. Sume dos números y listo. ¿Sí? Si no me dice que ingrese dos números, si el primer número ingresado es mayor que el segundo, suma estos números. Caso contrario, lo reste. ¿Sí? ¿Serán sentencias secuenciales para este ejemplo? ¿O tendremos que incluir una condición? ¿Cuál es la condición en este ejemplo que les acabo de dar? Que si es que es menor, dijo que lo sume y si no que lo reste. Eso, ¿verdad? Entonces, mire, ya incluí aquí una expresión lógica, una condición, ya no es como hacíamos anteriormente. Ingresábamos los dos números y los sumábamos. No, ahora vamos a comparar estos dos números ingresados. Entonces, me dice el mismo ejemplo. Si es mayor el primero que el segundo, sume los números y presente obviamente por pantalla, no imprima. Pero caso contrario, si no es mayor, los reste. Y de la misma manera, lo presente por pantalla. ¿Sí? ¿Podré presentar los dos resultados o solo uno? ¿Los dos o uno? Los dos, ¿Por qué? no, si es solo Solo uno. uno, si Si depende, suma o si suponte, resta. o la condición o Eso, no. ¿verdad? Solo uno. Sí, entonces, mire, ingresamos los dos números, llegamos a la expresión lógica o condicional
y compara, ¿no? Entonces, A mayor que B, entonces hay dos caminos, sí y el no. Entonces, si es sí, sumamos y presentamos por pantalla, pero ya no va a entrar al no, ¿sí? Pero si es menor, obviamente va a entrar por el camino de no, lo restamos y finalizamos el algoritmo y nunca entró por el camino del sí. No sé si me hago entender, chicos. ¿Sí? Entonces, la sentencia condicional obviamente lleva una expresión lógica, donde vamos a encontrar la comparación que vamos a hacer o la condición. Ya, para decidir si una sentencia simple o compuesta se ejecutará o no se ejecutará. Si la expresión condicional, al ser evaluada, resulta verdadera, la sentencia simple o compuesta se ejecutará, lo que les acabo de decir. Si no es verdadera la expresión condicional al ser evaluada, obviamente va a ser falsa, la sentencia no se ejecutará. En ambos casos, ya sea que se ejecuten o no, la o las sentencias controladas por la selección, se continuará o se continúa ejecutando la secuencia establecida. Es decir, se ejecuta la sentencia que sigue en el orden de ejecución de la sentencia de selección. Les hago una pregunta. ¿Puede darse el caso que nunca se cumpla una condición? ¿Qué opinan? Con el ejemplo que tenemos, Bueno, con el ejemplo que tenemos. no se podría cumplir si son iguales. Ya, pero ahí tendríamos que incluir otra condición, ¿verdad? Porque solamente habíamos dicho que sea mayor o sea menor, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo colocara, si el primer número ingresado es igual a 0, ¿sí? No sé, sume los números, caso contrario los reste. Puede ser que en algún momento nunca sumemos los números, porque tal vez nunca se va a ingresar el número 0. ¿Puede darse el caso? ¿Sí o no? Puede darse el caso, ¿no? Bueno, mire, aquí siguiendo con las sentencias condicionales o selectivas, eh, generalmente, bueno, podemos decir que se encuentra estructurada, ¿no? O formada de la siguiente manera una sentencia condicional o selectiva. Una condición de tipo lógica de la que salen dos posibles caminos. Entonces, esto es importantísimo. Si no hay una condición, si no hay una expresión lógica, obviamente no va a haber una sentencia condicional. Entonces, esto es fundamental. Usted debe estar totalmente seguro, totalmente identificada la expresión lógica que necesita. No siempre usted va a necesitar la misma expresión lógica. Todo depende del problema a resolver. O siempre va a utilizar, o siempre usted como condición lógica va a plantear A mayor que B. ¿Siempre? No, ¿verdad? No. Todo depende del ejemplo que se vaya a resolver. Que todo que lo que usted necesite. Puede ser que necesite no solo una condición, puede ser que necesite más de una condición, 2, 3, 4, 5, dependiendo del problema que usted quiere resolver, ¿no? Un conjunto de acciones o secuencias de instrucciones a ejecutar si el resultado de la condición es verdadero. Un conjunto de instrucciones o acciones a ejecutar si el resultado de la condición es falsa. A ver, ¿quién me dice cómo se representa una condición o una sentencia condicional con un diagrama de flujo? ¿Cuál es el símbolo que representa una sentencia condicional? A ver, eso ya lo vimos. Un rombo. Un rombo, perfecto, es el rombo. El rombo representa una condición, ¿verdad? Una sentencia condicional. Si usted me pone, por ejemplo, en un rectángulo una condición, está incorrecto. Siempre va a representar el rombo la condición, siempre, ¿sí? Como usted observa aquí en la gráfica, mire la parte central, la parte fundamental, medular, para que se dé una sentencia condicional, precisamente tenemos aquí, ¿no? El rombo. Bueno, representando en diagrama de flujo. Dentro del rombo, usted va a poner la expresión condicional. Por ejemplo, ¿qué pusiera aquí? A ver, pensemos en el ejemplo que les decía de los dos números, de la suma y de la resta. ¿Qué colocaría usted dentro del rombo? A mayor que B. Ya, por el camino, mire, lo que les decía, no hay dos posibles caminos. Una sentencia condicional solo tiene dos posibles caminos. ¿Verdadero o falso?
Ya, entonces, por ejemplo, A mayor que B. ¿Por cuál se va? ¿Por el verdadero o por el falso? Si es mayor, pasa por el verdadero. Ya, según el ejemplo que yo les planteé, ¿verdad? Ya, ¿qué Ujú. colocaría aquí? ¿Qué representa este símbolo? Una operación, Ya, ¿qué colocaría aquí? hay que se sumen. Ya, por ejemplo, C igual a más B, ¿verdad? Ya, pero Ujú. si no es mayor el número, ¿por qué camino se va? Por el falso. Ya, ¿qué colocaría aquí? C es igual a A menos B. Ya, mire, hemos acabado de hacer, ¿verdad? Hemos aplicado una sentencia condicional, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos dice aquí está formado? Mire, por una condición de tipo lógica, que será la expresión, porque si no hay expresión, obviamente no va a ser una condición. El camino del sí o verdadero y el camino del no o falso, ¿no? Entonces, por el camino del sí se ejecuta un conjunto de instrucciones secuenciales, ¿sí? O por el camino del no, de la misma manera, un conjunto de acciones o secuencias de instrucciones a realizar, ¿no? Ya. Las sentencias condicionales o selectivas se utilizan para tomar decisiones. Se produce cuando existen varias alternativas, resultantes de la evaluación de una determinada condición. Entonces, como les decía, hay tres tipos de sentencias condicionales, ¿no? Las simples, las dobles y las mixtas. Entonces, como simple podemos considerar lo que se hace es evaluar la condición. Si la condición es verdadera, realiza la acción, caso contrario, termina el programa. Entonces, ¿qué me indica esto? Que no va a haber el camino, no vamos a hacer ninguna instrucción por el camino del no. Simplemente todo se va a cumplir por el camino del sí. Sí, esa es una sentencia condicional simple. Entonces, por ejemplo, en lo anteriormente planteado, ¿no? Entonces yo les digo, sume dos números, si el primer número es mayor que el segundo, sume. ¿Sí? Les dije por el camino del no, ¿qué van a hacer? A restar. No, no, no les nombré nada de eso. A ver, mire. eh, ingresamos dos números, compare si el primer número es mayor que el segundo y si se cumple esto, sumar los dos números. Nada más. Les dije que van a hacer por el no. No. ¿No? Entonces, eso es una sentencia simple condicional. Cuando solo se ejecuta por el camino del sí. Sí, cuando hay instrucciones por el camino del sí. Aquí tenemos la estructura, ¿no? Mire, sí, esta palabra sí es clave, es fundamental. Esto no debe faltar dentro de los algoritmos. Bueno, cuando ya entremos a los lenguajes de programación, por ejemplo, en C, ¿sí? En el lenguaje de programación C, el sí, ¿sí? Es reemplazado por la palabra if, ¿sí? Esta palabrita, ¿no? Esto que tenemos aquí para comenzar es if, bueno, la condición de, ¿sí? Else, el else indica en cambio el no, por el camino del no. Bueno, todo esto dependiendo del lenguaje de programación. Dentro de lo que son los algoritmos, esta es la estructura, ¿no? Sí, la palabrita sí significa que vamos a trabajar con una sentencia condicional. Luego, ¿qué va? La condición o la parte lógica, ¿no? Que vamos a comparar. Este entonces indica la palabra por el camino del sí. El entonces indica el camino del sí. Luego, ¿qué va? Todo el conjunto de instrucciones que se va a desarrollar, ¿verdad? Y siempre, siempre tienen que poner la palabrita fin sí, ¿sí? La palabrita fin sí por cada condición que usted plantea. Si tengo tres condiciones, ¿cuántas de estas habrá? Fin sí. Tres. Tres, ¿sí? Entonces, por cada condición va la palabra fin sí. Eso me indica que se acaba ahí la condición, ¿sí? Entonces, cada condición va acompañada de un fin sí. El sí, que será la palabra que me indica que es una condición, y el fin sí me indica el fin de la condición, ¿sí? Entonces, si tengo tres condiciones, tres fin sí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Y la palabrita entonces, esto me indica el camino del sí. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es la que me indica el camino del no. Ya. Tenemos aquí una sentencia simple, ¿no? Una sentencia condicional simple. Entonces la vamos a representar de tres maneras. Mire, el diagrama del flujo, el pseudocódigo y bueno, y lo mismo lo vamos a pasar ya al código C, a un lenguaje C, ¿sí? Al lenguaje de programación.
Ya, en diagrama de flujo, mire, tenemos la condición que está representada ¿por qué? Por el rombo, ¿verdad? Hay dos caminos, el sí y el no. Por ser una sentencia condicional simple, ¿qué habíamos dicho? Que solo va a haber instrucciones por el camino del sí. Entonces, sí y el conjunto de instrucciones. Y luego finaliza el algoritmo, ¿no? Bueno, en este caso, el diagrama de flujo. Por el no, ¿qué hay? Ninguna instrucción. ¿Nos lleva a dónde? Al fin del algoritmo. Esto es una sentencia, vuelvo a repetir, simple, ¿no? Sentencia condicional simple. Ya, en pseudocódigo, sí. Mire que esta palabrita sí, ya lo habíamos dicho, esto me indica que es una condición. Sí, bueno, aquí va la expresión lógica. Entonces, ¿qué me indicaba esta palabra entonces? El camino del sí. Ya, el camino del sí, muy bien. Y luego el conjunto de instrucciones, ¿no? Yo qué sé, sumas, restas, impresiones, bueno, lo que sea dependiendo del ejemplo. Y luego, ¿por qué este fin sí? ¿Qué me indicaba este fin sí? Porque ya se termina la condición. Eso, la condición, no el algoritmo, ¿no? Cuidado, se equivoca. El fin sí me indica fin de la condición. Puede ser que después de este fin de condición vaya varias instrucciones más, no sé, impresiones, multiplicaciones, divisiones, dependiendo del ejemplo. Solo este fin sí me indica o da finalización a la condición, nada más. ¿Cómo era para finalizar un algoritmo? ¿Con qué palabra era? Fin. Fin, algoritmo, ¿no? Sí. ¿Sí recuerdan? Mire aquí en cambio el lenguaje C lo que yo les había dicho, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Mire, lo mismo. El if reemplaza ¿qué? Al sí, ¿sí? Luego viene la condición. Aquí no es necesario poner ninguna palabra porque automáticamente el lenguaje o el programa lo identifica que es el camino del sí. Lo que debemos colocar cuando exista más de una instrucción son las llaves, ¿sí? Debemos utilizar llaves. Eso me indica que todo ese bloque que está dentro de las llaves pertenecen al camino del sí. No sé si estamos claros, chicos, si me están entendiendo. ¿Todos? Ya. Esto es el lenguaje C, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar en las próximas clases ya a codificación, obviamente, y vamos a irnos complicando un poquito más en cuanto ya a la realización de ejemplos. Ya no solamente los básicos, sumas, restas, multiplicaciones, no, sino ya vamos más allá, como yo les dije, obtener series, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Entonces ya vamos a irnos a complicar un poquito más. Para esto, obviamente, se necesita la lógica, sí, que ustedes tienen, el razonamiento, el análisis que ustedes le dan para ir resolviendo cada problema. A ver, no sé si estamos claros, chicos. Tenemos las tres representaciones: un diagrama de flujo, en pseudocódigo y en el lenguaje de programación C. ¿Para qué se utilizaba las llaves en este lenguaje? Cuando son muchas instrucciones para almacenar todo. Para poner otra. Ya, muy bien, ¿no? Mire, aquí no es necesario poner ninguna palabra. ¿Por qué no le ponemos aquí el entonces? Porque eso ya reconoce automáticamente el camino del sí. Ya es, perfecto. Ya. Mire, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Ya práctico. Este ejemplo consiste en determinar si una compra que se ha hecho, yo no sé, en un supermercado, en una tienda, en lo que sea, es mayor que 1,000, ¿sí? Si es mayor que 1,000, le vamos a hacer un descuento del 10%. En sí, eso es el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros resolver si le vamos a dar el descuento del 10% o no? A ver, vamos a analizar desde el inicio, ¿no? ¿Qué necesita usted? Saber si la compra supera los $1,000. Ya, pero antes de eso, ¿qué necesita? ¿Qué necesita que el usuario ingrese? El valor que gastó. En este caso, la compra, ¿verdad? Porque si usted no tiene la compra, no tiene que comparar. Entonces, todo eso vamos a ir analizando. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que usted necesita? Necesita primero que el usuario ingrese el valor de la compra. ¿Sí? Una vez que tenga el valor de la compra, usted compara y dice, si fue mayor que 1,000, le hacemos el descuento del 10%. Caso contrario, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Le cobramos, o sea, tendría que pagarlo, o sea, ya no tendría el descuento. Ya no haríamos nada, ¿verdad? No sería el descuento. Entonces, vamos a analizar el pseudocódigo. Esa es la idea del ejemplo, ¿no? Entonces, primero necesito leer la compra. ¿Cómo se llama esto compra?
¿Qué es aquí dentro de pseudocódigo? Variable. Eso, perfecto. Es una variable, ¿no? Entonces comparamos, mire, sí, ¿qué me indicaba sí? ¿Qué indicaba el sí, chicos? La condición. Condición. Para las Ya, condiciones. eso me indica que vamos a trabajar con una condición. Entonces, analizo, mire, compra, es el valor ingresado, es mayor que 1000. ¿Cómo se llama esto? Esta partecita desde compra hasta 1000. Condición. Ya condición, ¿cómo también la llamábamos? Expresión lógica, ¿no? ¿Sí? O condición. Ya, entonces, mire, comparo, compra es mayor que 1000. Entonces, ¿qué me indicaba la palabra entonces? Que se va a ir por el camino del sí. Ya, si es sí, entonces hago, mire, descuento sería otra variable, ¿no? Donde voy a acumular o voy a almacenar este proceso. Entonces, compra por 0.10, ¿sí? Que será el 10%. Para pagar, este usuario va a pagar, ¿qué nomás? ¿Por qué compra menos descuento? A ver, cuénteme, ¿por qué eso? Porque ahí se le aplicaría en este caso, la promoción. O sea, el valor de la compra menos el valor multiplicado de la compra y el 0.10 que sería el descuento. Ya. Entonces, por ejemplo, si él compró, me imagino, $1500, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y obtuvimos un descuento de $15, se me ocurre, no es porque exactamente sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? $1500 menos los $15 del descuento, ¿verdad? Entonces, va a escribir, ¿cuál va a ser el pago? Esta diferencia, ¿sí? O sea, se me ocurre $1400. ¿Por qué fin sí? ¿Qué significaba este fin sí? El fin de la condición. Fin de la condición. ¿Y este fin? ¿El otro fin? El fin del algoritmo. Es perfecto. Y entonces aquí tenemos el diagrama de flujo. Mire, lo mismo que hicimos en pseudocódigo lo vamos a hacer en diagrama de flujo. Para algunos autores también consideran para impresión, para representar la impresión, este símbolo, ¿no? Este símbolo. ¿Sí? Pero ¿cómo era? ¿Recuerdan el otro símbolo cómo era? Para impresión. Ese o sea, como un rectángulo, pero que la parte de abajo es Era como como una una... curva, ¿no? Sí, así Sí, es. y a cualquiera de los dos pueden utilizarlo. Por eso les decía, para unos autores lo consideran de esta manera, para otros de la otra manera. Ya, pero mire, siempre el rombo, eso sí representa siempre la condición, ¿sí? Ya, entonces tenemos el inicio del algoritmo, la compra, esto me indica que voy a leer o a ingresar una compra. Tengo la condición, la sentencia condicional, compra mayor que 1000. Por el camino del sí, hago estos procesos, ¿no? Que tenemos aquí e imprimo cuánto va a pagar. Sí, y luego ¿a dónde va? ¿A dónde va el flujo? Se acabó el algoritmo, ¿verdad? Ya, por el camino del no, de la misma manera. Si no es mayor que 1000, no hace ninguna instrucción y finaliza el algoritmo. ¿Sí? Listo. Ahora vamos con las sentencias dobles. Ya. Luego de evaluar una condición, si esta se cumple, es decir, si es verdadera, realiza una serie de acciones. Y si es falsa, se realiza otra serie de acciones distinta a la primera. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? De que esta ya tiene un proceso para, si no se cumple la condición también. Ya, entonces ya no solo es por el camino del sí, sino también por el camino del no. Sí, entonces como vemos aquí, ¿no? Si la condición, entonces hacemos las acciones o sentencias, si no acciones y hacemos todo lo que son sentencias. Ya, aquí tenemos la representación como habíamos hecho anteriormente en el simple. Mire, tenemos el diagrama, la condición por el camino del sí sigue un conjunto de instrucciones, por el camino del no sigue también un conjunto de instrucciones. Y todas al finalizar llevan ya al fin del algoritmo, ¿no? Aquí en pseudocódigo, sí, mire, sí, la condición, entonces por el camino del sí hace todas las instrucciones. Aquí sí ya apareció, mire, el camino del no. En pseudocódigo, cómo se representa el camino del no? ¿O cómo se lo escribe el camino del no? ¿Con qué palabrita?
si no. ¿Sí? Esa palabra indica que es el camino del no. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y va el conjunto de instrucciones, ¿no? Y fin sí, ¿por qué fin sí? Porque esto me indica que es el fin de la condición. Aquí tengo en código C, en lenguaje C, lo mismo que hemos hecho, mire, venimos desde pseudocódigo, diagrama de flujo y ahora lo vamos a pasar a un lenguaje de programación. ¿Cómo se representa? ¿Cómo se representaba en lenguaje C la condición? En vez de esta palabrita sí que iba. If, ¿no? If, condición, ¿por qué eran los paréntesis? Perdón, las llaves. Porque ahí están todas las instrucciones. Ya. Mire, el camino del no, ¿con qué palabras se ha sabido representar en código C? Else. Else, ¿no? ¿Sí? Y de la misma manera, tenemos las llaves con todo el conjunto de instrucciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Mire aquí, bueno, tenemos un ejemplo práctico. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es ingresar una edad y determinar si es mayor o igual a 18 años y sacar mensajes por pantalla, ¿no? Si es mayor o igual a 18 años, escribir mayor de edad, pero si es menos que 18 años, escribir menor de edad. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos dos apartados, ¿sí? Por el camino del sí y por el camino del no. Les hago una pregunta. En el ejemplo anterior que les había planteado de la suma, si el primer número es mayor que el segundo, sumar, y si es menor, restar. ¿Es una condición, una sentencia condicional simple o doble? Doble. Doble, muy bien, ¿sí? Ya, entonces tenemos en pseudocódigo, dice leer la edad. Recuerde que si yo no tengo la edad, no, obviamente no puedo hacer la comparación, ¿no? Porque todo se basa en la edad. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces escribir mayor de edad. Si no, mire, ese es el camino del no. Si no, ¿sí? Escribir menor de edad. Fin del sí, fin de la condición y fin del algoritmo. Lo que hemos hecho aquí lo vamos a pasar a un diagrama de flujo. Inicio del algoritmo, ingreso la edad es mayor o igual a 18, por el camino del sí escribo o imprimo mayor de edad, por el camino del no menor de edad. Y luego, tanto por el camino del sí, por el camino del no, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Al fin del algoritmo. Al fin del algoritmo. Perfecto. Ya. Continuamos con las múltiples, ¿no? Aquí, como su nombre lo indica, en estas múltiples obviamente va a haber más de una condición, no solamente una como la estábamos viendo anteriormente, aquí haya más, puede haber 2, 3, 4, 5, anidadas, también se las conoce como sentencias anidadas, porque van una dentro de la otra, una dentro de la otra, ¿sí? Se realiza a partir de anidar estructuras simples o dobles, de manera tal que se realicen diferentes acciones con base a varias comparaciones. Así habrá tantas opciones como se requiera. Pues vamos a observar, mire la estructura. Aquí sí, bueno, aquí va la primera condición, ¿no? Sí, la condición, por el camino del sí, hace todas las sentencias. Por el camino del no, ¿qué me indicaba este sí no? ¿Qué me indicaba? Que se va por el camino del no. Ya es el camino del no. Entonces, mire, por el camino del no apareció ¿qué? ¿Qué Otra apareció? condición. Otra Otra condición. condición. Sí, otra condición. Estas son sentencias anidadas. Vuelvo a repetir por qué. Porque dentro de una misma condición pueden haber otras y así a su vez. Sí, otras y otras. Como vemos aquí, tenemos la primera condición, sería la principal, no la general. Por el camino del sí se cumplen estas acciones, pero por el camino de no me dice que hay otra condición. Mire, con la misma estructura. Entonces, acciones, el si no de cuál es esta, de esta condición y así sucesivamente. Yo les decía hace un momento, si yo tengo tres condiciones, ¿cuántos fins de la sentencia condicional habrá? 3. Eso, ¿cierto? Entonces, por cada condición debe haber un fin, ¿sí? Un fin de condición, no se olvide. Ya. Aquí tenemos representado de la misma manera en diagrama de flujo, pseudocódigo y lenguaje C. Mire, tenemos aquí la sentencia principal, ¿sí?
Por el camino del sí se realizan instrucciones, por el camino de no aparece otra condición. Por el camino del sí se hacen instrucciones, por el camino de no aparecen otras instrucciones y así sucesivamente. Pero no es que siempre va a ser por el camino del no, puede darse también por el camino del sí. Entonces, condición, a su vez otra condición y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, mire, estas son sentencias anidadas o sentencias condicionales múltiples, porque están más de una condición, ¿no? No sé si estamos claros, chicos. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí tenemos sí, condición de la primera, por el no nuevamente otra condición. Mire, si por el no de la segunda condición hay otra condición y así se van haciendo todas las instrucciones, ¿no? Tenemos como son tres condiciones, mire, fin sí 1 del primero, del último, fin sí del segundo y fin sí de la tercera condición. Por cada condición debe haber un fin de condición. Ya. En el lenguaje C, cada condición está representada por la palabra if. Mire, if, ¿sí? Tenemos aquí un if y el otro if, ¿no? Entonces, if, la condición, instrucciones. Else, ¿qué me indicaba en lenguaje C? Si no, Ya, el no, ¿verdad? Ya, no necesariamente tengo que colocar en la misma línea, ¿no? Puede ser aquí el else y el if puede ser en la siguiente línea. Ya, entonces no confundamos que va a ser else if, no. Solo es else por el camino del no. El if me indica otra condición, ¿sí? Mire, por el camino del no de la segunda condición, otra condición, y así sucesivamente. No sé si estamos claros, chicos. ¿Sí? Ya. Lo mismo lo vamos a hacer utilizando la aplicación, ¿no? Que hemos venido trabajando. Están trabajando en la aplicación. Por favor, me confirman. Espérenme un momentito. Ya. A ver, vamos a hacer el ejemplo de la suma de los dos números, ¿no? Les voy a poner operaciones. ¿Qué más pongo? ¿Qué necesito para sumar? Perdón, para las variables, para hacer la comparación. Ya, las necesito variables, los ingresar, números. ¿verdad? ¿Qué palabra me permite ingresar? A ver, primero vamos a mandarle un mensaje al usuario. Imprimir. Ya, ingrese el primer número, ¿no? Ingrese el primer número. Ya. ¿Con qué instrucción ingresa? Leer, Leer. Ah. Ya. El otro, imprimir. ¿Por qué pongo entre comillas? para que se diferencie de una variable. Ya, pero ¿qué va a hacer las comillas? Van a reflejar el mensaje que está, o sea, entre las comillas van a reflejar al usuario el mensaje. Eso, ¿verdad? El usuario es que va a regresar. Ya, tengo ya los dos números. ¿Qué me pide? Me dice que si el primer número es mayor que el segundo, ¿qué coloco aquí? Palabra sí. ¿Qué más? A, mayor, que B. ¿Qué más? ¿Qué pongo? Ay, Entonces, entonces, ¿qué pongo entonces? ¿Qué me decía? En C voy a poner A más B, ¿no? Ya. Bueno, esto sería, ¿qué tipo de sentencia condicional es? Simple, doble o Simple, múltiple. simple. Ya, listo. A ver, aquí, ¿qué nos falta? Para que el usuario pueda observar el resultado. La impresión. Eso, Impresión imprimir. de C. ¿Qué pongo? C. ¿Qué pasaría si yo coloco esto? Miren. ¿Qué se va a imprimir? Solo la letra nomás, C. Eso, por eso yo no quiero. Yo quiero que me imprima el valor. A ver, vamos a ver qué resultado me da. Ingresa el primer número, 4. Ingresa el segundo número, 6. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sumó? sí,
¿Por qué Cumplió no con la suma? condición del sí. ¿Qué pasó? A ver, vamos. 4 es mayor que 6. 4 es mayor que 6. No. 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 ¿Qué hace por el no? Se termina. Se termina, no hizo nada, ¿verdad? A ver, vamos a hacer nuevamente. Mire, a ver. Voy a poner 10 y 5. ¿Qué pasó? ¿Cuánto me dio? ¿Qué hizo la operación? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el algoritmo? Sumó. Sumó. ¿Está bien o no? ¿10 es mayor que 5? Sí. 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 ¿Qué hace? En C acumula 10 más 5, 15. ¿Pero qué me está faltando? Mire. Bueno, eso ya es parte estético, ¿no? De ustedes. Tendrían que poner mensajes para que no aparezca a mí. Mire aquí 15, no sé de qué se trata. Entonces, ¿qué nos falta? Imprimir. Imprimir el... Ya, por ejemplo. Bueno, ahí eso es ya algo estético de ustedes, ¿no? Que se entienda los mensajes. El resultado es 2 puntos. Ya pueden, vamos a hacerla en la siguiente. Imprimir C. Vamos a ver cómo aparece ahí. A ver, 49 y 6. El resultado es 55. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí. Ya. Sí. Ahora, le vamos a ir por el camino del no ahora. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner? Si Sí, no, sí, no. Sí, sí. Ya. ¿Qué pongo en sí o no? En C es igual a menos B. Ya, lo mismo, ¿no? Imprimir. Imprimir. El resultado de la resta es. ¿Estamos bien ahí? Listo, vamos a ver qué sucede. A ver, un 6 y un 80. El resultado de la resta es menos 74. ¿Está bien eso? Sí. ¿Por qué camino sí, se fue? Comparó, ¿no? no, Ya es. 6 es menor que 80. No, se fue a este camino, el sí no. Lo restó. En C pone A menos B. A menos B. Es decir, 6 menos 80 menos 74. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. A ver, vamos a hacer de la compra. ¿Sí? A ver, vamos a ponerle aquí negocio, ¿no? A ver, me van indicando ustedes. ¿Qué necesito para la compra? ¿Recuerdan para el descuento? Imprimir. ¿Qué pongo? Ingrese el valor de la compra hecha, ¿no? Ya, los mensajes igual deben ser entendibles y estructurados, ¿no? Dependiendo obviamente de lo que necesita. ¿Qué pongo aquí? Leer. Díctemen, pues. Ya leer compra. ¿Qué más? Ya una vez que tengo la compra, ¿qué hago? La comparación. la condición. Ya, si compra es mayor que 1000, entonces, ¿qué hago? En descuento, compra, ¿por cuánto era? Por 0.10, ¿no? 0.10. Ya, por 0.10. Luego, pago es igual a compra menos descuento. Ya, ¿qué más? Imprimir el total a pagar. Bueno, dependiendo, ¿no? Le voy a poner el total
a cancelar es. Imprimir. ¿Qué debo imprimir? ¿Cuál es el total a cancelar? Pago. Mire que debe estar igual escrito, ¿sí? Si usted escribió con minúscula o con mayúscula, la variable debe ser igualito, ¿sí? Mire, yo escribí pago con la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Listo, a ver, vamos a ver qué nos arroja. A ver, ¿qué pasó? Ayúdenme a buscar. ¿Qué está mal por ahí? Pago no va entre paréntesis, entre comillas. ¿Cuál? Pago. ¿Por qué? Inge, esa comilla lo último después de cancelar es. No, sí, sí está bien. Entonces. ¿Qué está mal? A ver, El imprimir. entonces, Ya. palabra entonces dice, falta doble punto, no sé cómo es. ¿Por qué doble Dos punto? puntos, No, dos ¿por qué? puntos. No, No. El entonces. ¿por qué está mal escrita? ¿Dónde está mal escrito? Dice entones en lugar sí, de está entonces. mal escrita. Entonces es. Eso, ¿verdad? Mire, a ver. Sí, entonces por eso nos sale falla. ¿Por qué? Porque el programa tiene sus palabras claves, ¿no? Entonces me dice que la palabra entonces, tal como se escribe entonces, me indica el camino de sí. Si yo me como una letra, no la pongo exactamente, me va a dar error. Lo mismo sucede con las variables. ¿Qué pasaba si yo colocaba aquí con minúscula? Igual me va a dar error. Sí, porque no existe en este caso, la variable pago. ¿Pago es con qué? Con mayúscula. Eso, muy bien. Listo. Vamos a ver qué sucede. A ver, ingresa el valor de la compra hecha, 1.200. El total a cancelar es 1.080. ¿Qué opinan? Eso no es. ¿Entró o no entró? Sí, sí, sí es. Ya, entonces mire, 1.200, perdón, es mayor que 1.000. Entonces, si es mayor que 1.000, entra a hacer todo este proceso. ¿Sí? Caso contrario, no hace nada, ¿verdad? A ver, vamos a aumentarle aquí. A ver, ¿dónde le aumento el no? ¿Dónde aumento el no? Sí, no. ¿Qué mensaje pondrían ustedes? Imprimir. El total a cancelar es el mismo, la misma compra, ¿no? O no hay descuento, no sé. No existe descuento, pongamos. Listo. ¿Sí? Vamos a ver qué nos sucede. A ver, ha hecho una compra de 800. No existe descuento. ¿Por qué? ¿A dónde se fue? ¿Qué hizo qué hizo aquí el algoritmo? Comparó, ¿verdad? La compra 800 es mayor que 1.000. ¿Es mayor que 1.800? No, Entonces, ¿a dónde ingresó? así no. Ya, ¿no? ¿Y qué imprimió? No existe descuento. Mire, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud. ¿Una?